Ok, vamos a continuar con los problemas de encontrar la fórmula empírica a partir de la composición porcentual masa. Aquí tengo otro problema para reforzar el tema anterior. Bueno, este tema. Dice, el ácido acético contiene 39,999% de carbono, 6,715% de hidrógeno y 53,286% de oxígeno. Y aquí me faltó poner porcentaje masa. Bueno, eso masa lo que significa es, bueno, precisamente que es el porcentaje en masa. Ok, la pregunta es la misma. ¿Cuál es la fórmula empírica del ácido acético? Entonces, volvemos a repasar lo que es la fórmula empírica. La fórmula empírica no es exactamente la fórmula que indica cuántos elementos de cada tipo hay en un compuesto, sino que lo que refleja es la proporción de los elementos. Entonces, la fórmula empírica viene muy relacionada con el porcentaje y el porcentaje masa-masa. El ácido acético, al igual que el ácido anterior, que era el ácido ascórbico, son compuestos orgánicos y aunque son ácidos, empiezan con el carbono. Eso lo vamos a ver más adelante, al final, cuando tengamos la fórmula, que tiene que tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo que vamos a buscar es cuáles son los valores que vienen acá que van a componer la fórmula empírica. Entonces, el paso 1, ¿verdad? El primer paso. Bueno, voy a volver a hacer aquel diagrama o aquel esquemita que decía que este problema se resuelve de esta manera. Me dan porcentaje y lo que me dan de porcentaje es lo mismo que gramos. Luego lo que tengo en gramos lo paso a moles con la masa molar. Después, con los moles, voy a calcular unas fracciones de proporción o de razón también. ¿Ok? Y los números de las fracciones me van a ayudar a construir la fórmula empírica. Me van a ayudar a construir la fórmula empírica. Básicamente estos números van a terminar siendo la fórmula empírica por ahí. Entonces el primer paso es pasar de porcentajes a gramos. Entonces empezamos con el carbono, que el carbono tiene 39,999% de carbono. Eso vamos a suponer que tenemos una muestra de 100 gramos y en una muestra de 100 gramos tendríamos 39,999 gramos de carbono. Después vamos con el hidrógeno. Tenemos que de porcentaje el hidrógeno es 6,715% y en una muestra de 100 gramos eso sería 6,715 gramos. Y al final el oxígeno. Tenemos que el oxígeno tiene un porcentaje de 53,286% y eso es lo mismo que decir 56,286 gramos. Muy bien, después de pasar de porcentaje a gramos con una muestra de 100 gramos, ahora vamos a pasar a moles. ¿Cómo pasamos a moles? Aquí lo puedo hacer también, lo puedo hacer directo. En el ejercicio pasado lo había hecho en dos partes para explicar más o menos detalladamente, pero esto yo lo puedo hacer aquí mismo. Por ejemplo, a este yo lo voy a multiplicar por un factor de conversión, que tenga gramos abajo y que tenga moles arriba.
y eso es la masa molar. La masa molar del carbono que está en la tabla periódica y lo vamos a poner con 3 decimales. Dice que la masa molar del carbono son 12,011 gramos por mol, por un mol. ¿Ok? Después vamos a ver cuánto es una calculadora. Uy, esto me da 3,330 moles. Vamos a hacer lo mismo para el hidrógeno. Buscamos en la tabla periódica la masa molar del hidrógeno. Abajo tiene que haber gramos, arriba tiene que haber moles. Y los gramos del hidrógeno, la masa molar del hidrógeno es 1,008 por mol. Si eso lo ponemos en la calculadora, nos va a dar 6,661. Bueno, redondeado 2. Redondeado ahí 2. Moles. Ese es el factor de conversión. La masa molar. No me va a caber aquí. Lo pegué mucho. Bueno, este valor de aquí, me quedó muy metido ahí, lo vamos a multiplicar por un factor de conversión que tenga moles arriba, gramos abajo, y que es la masa molar que está en la tabla periódica del oxígeno. Y eso es 15,999 por mol. Bueno, recordar que este factor de conversión ayuda a ver que los gramos se cancela con gramos para que mi resultado de moles. Gramos se cancela con gramos para que mi resultado de moles y gramos se cancela con gramos para que mi resultado de moles. Y si metemos eso en la calculadora, nos va a dar como resultado 3,330 moles. ¿Ok? Entonces nuestro segundo paso, vea que todo lo podemos ir haciendo aquí para que se vea que se puede hacer sencillo. Ya tenemos la masa molar de cada uno de nuestros elementos. Ahora vamos a sacar las fracciones de proporción que nos van a ayudar a encontrar la fórmula empírica. Ok, la regla aquí era la siguiente. Aquí nosotros tenemos que escoger el valor más pequeño, aunque aquí tenemos dos iguales, que ya nos va diciendo que el carbono y el oxígeno van a ser iguales. Entonces escogemos este. Cualquiera de los dos es igual. Entonces se escoge el valor más pequeño, que va a dividir a los otros valores. Por ejemplo, vamos a dividir entonces este entre este, el hidrógeno dividido entre el carbono. El hidrógeno es 6,662 dividido entre el carbono, que es 3,330. Eso nos da en la calculadora, nos da 2, porque hay un montón de ceros. Entonces redondeado es 2. Además aquí tengo que decir algo. Como nosotros no estamos trabajando con todos los decimales que existen porque son infinitos, siempre nos va a dar un margen de error, siempre nos van a dar unos valores ahí de más, pero en realidad la respuesta correcta es 2. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que la relación entre el hidrógeno y el carbono es que van a haber dos hidrógenos por cada un carbón. Ok, esa es nuestra relación con el hidrógeno. Ahora vamos a ver nuestra relación con el oxígeno. O sea, vamos a dividir el oxígeno entre el carbono. El oxígeno es 3,330 sobre moles sobre
3,330 moles de carbono. Y esto, si lo metemos a la calculadora, ahí sí va a dar claramente 1. Pero habíamos dicho que cuando nos da 1 le ponemos, o cuando nos da un número entero, abajo le ponemos un 1 para visualizarlo más claramente. ¿Qué quiere decir? Que por cada un oxígeno hay un carbono. Eso lo que significa es que van a ser iguales. Si hay 3 carbonos, tienen que haber 3 oxígenos. Pero en este caso lo que va a decir es que con respecto al carbono, el hidrógeno es doble. Si hay un carbono, el hidrógeno va a ser 2. Si hay 2 carbonos, el hidrógeno van a ser 4. Y así sucesivamente. Eso es lo que hay que analizar ahí. Y entonces ya para poner la fórmula empírica, tenemos que el ácido acético, que es un ácido orgánico y que porque tiene carbono, va a llevar el carbono de primero, el hidrógeno de segundo y el oxígeno de tercero. Y decimos, ok, si yo pongo con lápiz, lo hacemos con lápiz para ir probando. Si yo pongo un carbono, tendría que poner un oxígeno y tendría que poner 2 de hidrógeno. Y si me calza, así de buenas a primeras me calza. Digamos, sería diferente como en el ejercicio anterior si aquí hubiera otro número que tuviera yo que tomar en cuenta. Pero así como está, un carbono, un hidrógeno y un carbono, un oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces copiamos nuestros números y quedaría así. De hecho, en realidad, esto quedaría sin el 1. Así. Esa sería nuestra respuesta de la fórmula empírica para el ácido acético. Ok, muy bien. Aquí tenemos otro problema parecido. Este es el ácido cítrico. Y entonces dice que contiene 37,503% de carbono, 4,198% de hidrógeno, 58,299% de oxígeno. ¿Cuál es la fórmula empírica del ácido cítrico? Igual el ácido cítrico es un ácido orgánico, entonces la fórmula va a ser muy similar a las anteriores: carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Recordando la forma en que debes llevarse a cabo el procedimiento es entonces, tenemos porcentaje, eso va a ser igual, va a ser igual a tener gramos en una muestra de 100 gramos, después los gramos los vamos a pasar a moles, utilizando la masa molar. Después de eso vamos a pasar a una fracción de proporción, hacer una proporción, las proporciones, y eso va a ser lo mismo o prácticamente lo mismo que los números de la fórmula empírica. ¿Por qué digo que prácticamente va a ser lo mismo? Porque en el ejercicio anterior, en el problema número 2, nos salió directo. En el problema número 1 sí tuvimos que hacer como unos arreglillos ahí para poder encontrar los números de la fórmula empírica. Entonces a veces sale muy directo, a veces no tanto. Pero vamos a empezar. Ok, entonces vamos a empezar con el carbono. El carbono dice que tenemos 37,503%, y eso es lo mismo que una muestra de 100 gramos tener 37,503 gramos. Para el hidrógeno tenemos 4,198%, y eso va a ser lo mismo que tener 4,198 gramos en una muestra de 100 gramos. Y con el oxígeno tenemos 58,299%, y eso es lo mismo que decir que tenemos 58,299 gramos en una muestra de 100 gramos. Muy bien, ya pasamos de porcentajes a gramos, ahora vamos a pasar de gramos a moles utilizando la masa molar, o sea, multiplicándola
por un factor de conversión que es la masa molar de cada elemento. ¿Ok? En donde abajo van a ir los gramos y arriba van a ir los moles. ¿Para qué? Para cancelar gramos con gramos y que mi resultado den moles. Gramos con gramos y que mi resultado den moles. Gramos con gramos y que mi resultado den moles. Ok, entonces con la calculadora hacemos el cálculo. Bueno, perdón, primero hay que averiguar las masas molares de cada elemento. Entonces ya teníamos que con el carbono es 12,011 gramos por un mol, que con el hidrógeno tenemos 1,008 gramos por un mol, que con el oxígeno tenemos 15,999 gramos por un mol. Muy bien, ahora sí, con la calculadora calculamos. Para el primer resultado nos da 3,122. Para el segundo valor tenemos 4,165 redondeado. Y para el siguiente valor tenemos 3,644 redondeado. Muy bien, ya tenemos el paso de gramos a moles. Ahora vamos a realizar la fracción de proporción. La fracción de proporción. Recuerda que tomamos el valor más pequeño, que en este caso sería el carbono, y ese va a dividir al valor del hidrógeno y a los moles de oxígeno. Entonces, vamos a hacer esa parte. Vamos a dividir el hidrógeno entre el carbono. El hidrógeno es 4,165 y lo dividimos entre el carbono, que es 3,122. Ok, eso me está dando 100,334. Ok. Anteriormente, en el problema número 1, nos había salido este valor. Este valor nos había salido en el problema número 1. Y si nosotros probamos en la calculadora, ¿qué fracción, así con números enteros, naturales, que no sean superiores a 12, podemos dar en fracción este mismo número? Yo le había dicho que se lo puede aprender de memoria, pero yo le había dicho que el razonamiento es más o menos utilizar números consecutivos. Entonces, casi siempre son números consecutivos y hay que probarlos primero. Por ejemplo, el de arriba siempre va a ser mayor al de abajo, en estos casos. Siempre tiene que ser, ¿verdad? Entonces se puede probar como 3 sobre 2. Vemos que da 1,5. Necesito que dé 1,3. Yo puedo probar entonces 3 sobre 4. No, es 4 sobre 3. Bueno, ahí veo que da 1,33 infinito. Aquí me da 1,33 y otros números que no son 3. Pero volvemos otra vez a repetir que como aquí no estamos tomando los valores, todos los decimales, entonces hay valores que se nos van a perder. Pero el valor correcto, el valor que nos va a dar una verdadera proporción, es la fracción 4 sobre 3. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 4 hidrógenos hay 3 carbonos. Ahora vamos a hacer lo mismo para el oxígeno. Vamos a calcular el oxígeno, los moles de oxígeno. Lo vamos a dividir entre los moles de carbono. Los moles de oxígeno 3,644 y los moles de carbono 3,122. Ok, lo metemos a la calculadora y vemos el valor que nos da. Ok, sería 3,644 sobre 3,122. Ok, lo ponemos en decimales para verlo. Y nos da que es 1,167.
redondeado. Bueno, no está redondeado. Bueno, está redondeado porque le quitamos estos. Queda 7 ahí. Y vamos a buscar una fracción con números naturales que no sea mayor de 12, que me pueda dar un número similar a ese. Entonces, bueno, ya nosotros vimos que 3 sobre 2 nos está dando 1,5 y lo que nosotros necesitamos es 1,1. Entonces ese no. También nos dimos cuenta que 4 sobre 3 nos da 1,3 y lo que necesitamos es 1,1. De hecho, entre más vamos subiendo los valores de acá, más pequeño se nos va haciendo este número. Ok, vamos a probar entonces ahora 5 sobre 4. Da 1,2. Vamos a probar 6 sobre 5. Da 1,2. Ya nos vamos a ir acercando. Si ponemos 7 sobre 6. Ok, 7 sobre 6 es el valor que andábamos buscando. 7 sobre 6. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que por cada carbono yo tengo que, que por cada 6 carbonos tengo que poner 7 oxígenos. Entonces, para escribir nuestra fórmula empírica, ya sabemos entonces que nuestro ácido orgánico es CHO. Con lápiz vamos probando y decimos, ok, si yo tengo que poner por cada 3 carbonos 4 hidrógenos, pero aquí yo tengo que poner 6 carbonos para poder poner 7 oxígenos, yo puedo usar este y decir, voy a poner 6 carbonos, voy a poner 7 oxígenos, porque por cada 6 carbonos 7 oxígenos. Y en este caso, con el hidrógeno, yo puedo decir, bueno, no tengo 3 carbonos, tengo el doble, tengo 6. Entonces voy a hacer doble el hidrógeno. Ya no va a ser 4, sino que va a ser 8. Y ahí se mantiene la relación, ¿ok? De que por cada 3 hay 4, o sea, por cada 6 hay 8 hidrógenos. Y esa es nuestra respuesta de fórmula empírica. Bueno, espero que estos ejercicios les ayuden. Le voy a hacer ejercicios en un sentido opuesto, que sería que le dan la fórmula empírica o cualquier fórmula, la molecular podría ser, y usted tiene que encontrar el porcentaje o los gramos.